Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Nos excusan por este pequeño retraso debido a una falla técnica. Y quiero comenzar diciendo que no es que Danilo desistió de reelegirse. No es que dejó ver que no va a buscar la reelección en el 2020. Es que no pudo. Es que una combinación de factores contrarios le impidieron incluso repostularse, ya no hablamos de reelegirse. Un repudio popular creciendo permanentemente, con un aporte inmenso de Marcha Verde en todo lo que fue poner al desnudo la podredumbre, la corrupción de su gobierno y su condición de jefe, de capo mayor de la mafia morada danilista, porque hay dos mafias moradas, dos grandes mafias moradas, la danilista y la lionelista. Pero resulta que ayer él habló como si no hubiera estado presente en este país durante 7 años. Él estaba por allá, por el espacio sideral. Se hizo el ofendido. Negó, salvo en un momentico que dijo que contempló en algún momento repostularse. Pero negó sistemáticamente todo lo que pasó. Como si no se hubieran convertido las inauguraciones en mítines reeleccionistas, como si no se hubiera hecho un derroche de publicidad reeleccionista, como si Gonzalo Castillo, Peralta, toda su claque no estuviera comandada por él para intentar la segunda reelección. Pero además, el olvido se fue atrás, como si él no se hubiera reelegido con un fraude electoral y repostulado mediante sobornos que están claramente denunciados. Como si además en las dos elecciones donde él participó no hubiera habido fraude. Es decir, un manto a la realidad y una exposición que desconoce los hechos absolutamente. Los factores en contra, aparte del repudio popular, pueden detectarse al interior del propio partido. La manera como abordó la mafia lionelista su intento de perpetuarse en el poder, con amenaza incluso de ruptura orgánica del partido. Intensamente. Un conflicto de grandes dimensiones. Las movilizaciones contra la reforma de la Constitución, de la oposición interna y de la oposición externa sobre todo. Pero además y sobre todo, el veto de Trump canalizado a través de la llamada de Pompeo, luego de múltiples señales de que cuidado, esta vez usted no puede ir. Es decir, la repostulación de Danilo Medina se convirtió en un factor de desestabilización, de riesgo de crisis de gobernabilidad. La repostulación, la reelección, iba a ser el intento de reelección iba a ser extremadamente traumático. No podía ser otra cosa. Sencillamente se vio obligado a recular. Una lección importante.
no es la victoria plena ni nada de esto. Es la derrota de una de las reelecciones, la reelección presidencial. Pendiente queda la reelección del partido. Y yo diría que previamente a eso, pero de eso vamos a hablar más adelante, el intento de repostulación desde la oposición interna en el partido de Leonel Fernández. Y más aún, la reelección del sistema de corrupción e impunidad en el que participan no solo el partido oficialista y el conjunto de partidos satélites que le acompaña, sino también una gran parte del sistema tradicional de partido ubicado en la oposición, encabezado por el propio PRM. Es decir, la corrupción, la impunidad son estructurales, forman un sistema de corrupción, de impunidad, de abuso, de explotación, de exclusión social, de desigualdades profundas. Y sin desmontar ese sistema y reemplazarlo, no se supera el problema. Pausamos y volvemos. Cuidado. El repliegue de Danilo estuvo acompañado, si se le pone atención a su discurso de anoche, de su determinación de bloquear la precandidatura de Leonel Fernández al interior del PLD. La carga fundamental del discurso fue acusando a esa facción, como él le llama, minoritaria, del descrédito, de la desconsideración, del desconocimiento de la realidad, de una campaña irrespetuosa. Y eso lo acompañó con una frase que es muy reveladora. Habló de la necesidad de caras nuevas. Eso deja claro que la mayoría que Danilo Medina tiene en el partido la va a emplear para bloquear la posibilidad de esa candidatura. Y eso estuvo muy presente también en la confrontación, repostulación de Danilo y repostulación de Leonel. Ahora con las manos sueltas, o relativamente sueltas, emplear todo el poder del Estado y todo el poder del partido para lograr una candidatura del PLD más cómoda para él. Porque todo eso está dirigido a garantizar la impunidad propia y la de los suyos. Libertad y fortuna. Acumulación mafiosa. Y hay una parte del discurso, y lo quiero leer, que indica claramente que ese es su gran propósito en adelante, aparte de bloquear a Leonel, de quien él supone que por los enormes resentimientos creados por la manera también como él lo trató, porque él habla cómo lo trataron a él, pero no habla de la carta Quirino contra Leonel en un pleito de mafias. Pues en un momento determinado de su discurso, él dice: hoy me dirijo de nuevo a ustedes para garantizarles que seguiré siendo fiel a la confianza que el pueblo ha depositado en mí. ¿Qué confianza? Si aquí lo que hay una gran desconfianza en el gobierno, en las instituciones, un descrédito total del presidente de la República. Y agrega: este es y fue mi deseo,
Le expresé hace mucho tiempo, le dije que cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto. Cuando llegue el término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Pensando en la impunidad fue que amarró la Suprema Corte de Justicia, en la eventualidad incluso de que no se pudiera reelegir. Pero además para controlar ya, no compartir el control del sistema judicial como lo hacía con la facción de Lionel, sino tener el control absoluto del sistema judicial dominicano. Entonces, le va a ser muy difícil el tema, porque antes debió pensar muy bien lo que él hizo en el ejercicio de gobierno. Y sobre todo, una estafa que se convierta, y una obra, un proyecto que se convierta en cuerpo del delito. No hay manera de que Danilo Medina, en el corto o el mediano plazo, pueda evadir las implicaciones en su contra que tiene el contrato de Punta Catalina. Abundan los indicios, abundan las pruebas que comprueban que él fue el jefe de esa estafa y el principal beneficiario de una de las estafas más grandes de la historia reciente del país. Y eso solo referido a lo de Punta Catalina, porque además el volumen de los contratos sobrevaluados de Odebrecht abarca el 60% de los mismos durante su mandato. Ni hablar todo lo que ha pasado a nivel de la mafia del CEA, de la mafia de la ONSA, de la mafia de los combustibles. Hay expediente por pila. Usted, señor Danilo Medina, no va a tener tranquilidad jamás. Por eso estuvo tan aferrado al poder. Y por eso intentará, por toda la vía, que la fórmula partidista sea una fórmula bajo su control, primero. Pero además, y si no, como aquí hay una tendencia, una proclividad en los partidos del sistema, todos culpables y cómplices de este proceso de acumulación de corrupción e impunidad, pactar con cualquiera que los releve su propia impunidad. Ya eso tiene antecedentes. Y siempre he recordado cómo actuó Hipólito Mejía frente a la corrupción del primer periodo de Leonel Fernández y dijo: a los presidentes no se le toca. Cómo amarró la chiva con Balaguer y dijo: a Balaguer no se le toca. Porque estaba pensando también que a él no lo debían tocar y no lo han tocado. Hasta ahora no han. Solo Balaguer amagó, puso en aprieto a Jorge Blanco. Danilo Medina está pensando y procurando comprar impunidad, usar todo el poder que le queda para lograr ese propósito. Este es pueblo, su marcha verde, los movimientos sociales, las fuerzas no comprometidas con la corrupción y la impunidad tienen que decidirse a impedir que la impunidad reine en el país en los próximos años. Nos tenemos que despedir por hoy. Quiero anunciarle que en estos próximos días de la semana no estaré en el país. He sido invitado al Foro de Sao Paulo, un gran evento continental, mundial, que se va a realizar en Caracas a partir de pasado mañana. Salgo mañana para Caracas, regreso a principios de la próxima semana, pero vamos a tener unos programas ya pregrabados, muy interesantes, una entrevista con Alfonso Torres, de Voz para el Cambio, sobre temas de mucha actualidad, incluido también otros enfoques sobre el tema de el repliegue de Danilo Medina en materia de repostulación y reelección. Pero no solo, la situación de Puerto Rico,
el proceso latinoamericano y opiniones sobre el propio Foro de Sao Paulo. Espérenla, van a ser programas sucesivos a partir del día de mañana y nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo hasta la próxima semana. Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces.